La gentuza que aplaude la gordura y ataca la salud. Nico Avocado lo demuestra. Fíjense en este chico, es un youtuber. Me acaban de mandar un video donde demuestra el cambio que hizo. Me quedé en shock. A mí en lo personal me gustó porque ahora pasó de ser una persona con sobrepeso a ser una persona saludable. Fíjense cómo era en el 2016. Todo empezó así. Él hacía videos de comida saludable. Imagínense, y nadie le paraba bolas, nadie le hacía caso, nadie lo seguía. Entonces, la típica persona, y no solo hablo de los jóvenes, hay viejos también que son adictos a que quieren ser famosos, a que la gente los siga, que les dé like. O sea, no solo es la gente joven, hay gente vieja que también. Entonces, él era un joven que él quería eso, él quería fama. Así que vio que lo saludable no te da fama, no te da fama, rara vez te la da, rara vez. Entonces decidió hacer un cambio y ponerse a comer comida chatarra y a engordar. Y eso sí, miren, ahí a la gentuza le encantó y entonces le empezaron a llegar millones de seguidores, miles de likes, de views y él pues se fue por ese caminito, ¿verdad? Entonces ahora, años después, fíjense cómo era en el 2016 y cómo se puso en el 2023, hace 2 años. Entonces él se fue por ese camino y todo, pero se dio cuenta, de hecho hizo un video donde él se arrepentía de haber sentido tanta hambre por la fama, incluso de haber abierto su canal porque le había destruido la vida, lloró y eso sí me conmovió la verdad porque no me imagino dentro de un cuerpo así, me muero yo también, la verdad. Yo amo el moverme, el hacer ejercicio. No me imagino sin poder brincar, sin poder saltar, sin mis clases de cardio que tanto amo, que tanto me inspiran, que tanto me llenan de buena energía. No me inspiro por fama de gentuza que al final no me sirven para nada. Porque al final sí habrá ganado dinero con los views, pero imagínense a qué costo. La cosa de que hizo un tipo experimento, le dicen. Pero no, yo siento que él abrió los ojos y grabó videos y durante años, 2 años de los que les estoy hablando, lo subía como que era él. Y no, él los subía, pero ya estaban pregrabados, ya los tenía listos. Y él los subía, pero él en la realidad estaba bajando de peso. Estaba bajando de peso. Vamos a eso. Fíjense, vamos a cambiar aquí. Este es el canal de él, ¿verdad? Ahorita con millones de seguidores, porque ya saben que a la gente le encanta lo malo, lo bueno no, lo malo sí. Y me consta. Aquí pueden verlo, estos eran los videos que él hacía. Bueno, mírenlo ahora, me encanta. Miren estos reels de ahora, ¿verdad? Verduritas, como debe de ser. Pero antes, cuando él quería fama, y a la gentuza le encanta ver que te destruyes. A la gentuza no le va a gustar verte bien. Y ya les voy a decir por qué. Miren, aquí está. Fíjense cómo el algoritmo puede destruir a una persona. Pues yo considero que sí, tristemente, la verdad, incluso el algoritmo yo creo que lo saludable no lo promueve. Pero ¿por qué no lo promueve también? Porque a la gente no le importa. A la gente no le interesa la salud. Les vale madre. Ya, por eso es que ahora están con la paja que el amor propio, que me acepto gorda, me amo gorda. No, 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 eso no es amor propio. Cuando yo me amo, yo me levanto a hacer ejercicio y empiezo a comer saludable. Eso es amarse. Estar gorda y decir que me amo y que soy linda, eso no es amarme. Y una gorda no es bonita, no es sexy, no. La gordura no es ni bonita ni saludable, así que se bajen de esa nube, porque yo me fijo que a las gordas como le ponen corazones, le ponen linda, aquí incluso cuando yo compro online, como ahí tienes que comentar, a las gordas le comentan y a la 90, 60, 90 no le comentan, cuando es un bikini y a una gorda se le mira horrible y a una flaquita se le mira lindo. Entonces no hay que ser hipócritas, eso es hipocresía. Fíjense, pone todo fue mentira, o sea, nos troleó. Y medio vi el video y sí, lo sentí, o sea, tipo crítica en lugar de aplaudirle al hombre. Pone nos troleó. O sea, ¿qué es eso? Qué bueno que haya abierto los ojos y que se haya dado cuenta. Esto es ahorita. Así está ahora, ¿verdad? Así está ahora. Obviamente ha quedado con pielcita flácida, pero recuerden que el cuerpo tiene memoria. Y como él era una persona fitness, una persona saludable, no le va a ser difícil. Total, hay cirugías también, pero qué triste, ¿verdad? Qué triste dañar tu vida, tu salud. Me imagino que sufrió también. No es fácil ser gordo. Me imagino que no es fácil. Porque es que no. La verdad, una persona que le pide permiso a una pata para mover la otra,
que da 2 pasitos y ya está cansada, que no puede hacer nada, ni siquiera irse de shopping libremente. Y en cuanto a salud, ni hablemos, los triglicéridos y el colesterol hasta la madre, hígado graso, diabetes, incluso hasta cáncer, porque el cáncer viene de tener hábitos no saludables. Hay un cáncer que es emocional, hereditario, pero hay otro que no, que es por no tener buenos hábitos, comer embutidos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que a mí el tema de la salud y el bienestar me apasiona, es un tema que me encanta y por eso estoy en contra al 1000% de la gentuza que promueve la vida no saludable, de las gordas y de los gordos de las redes sociales que lo promueven. Pero ahora que vi la historia de él, me puse a pensar, muchas de esas personas ha de tener la historia de él, que lo hacen por fama, por tener seguidores, gentuza que no te sirve para nada al final. Porque sí, te dan views, pero al final, ¿de qué te sirve? No es como seguir tus sueños, lo que realmente te gusta. Lo que realmente te gusta, aunque no te sigan. Total, solo naciste y solo te vas a morir. ¿A ti de qué te importa que te sigas gentuza que ni conoces y que nunca vas a conocer en tu vida? Miren, hace poco falleció lastimosamente una disque influencer, entre comillas. Ella tenía sobrepeso, pero en las redes se pintaba de feliz, ¿verdad? Del amor propio, y ella se amaba, hacía reír a la gentuza y tenía millones de seguidores también, como 6 millones. O sea que tenía un poquito más que este. ¿Este cuánto tiene? Como 4, creo. Miren, a la hora que ella de verdad estaba depresiva, a mí no me admiró, es que un gordo feliz, eso es imposible para mí. La cosa que estaba realmente deprimida, o sea que todo lo que hacía de hacer reír a la gente era pura paja, pura mentira. Y la cosa que cuando ya pues dejó de existir, ¿verdad? Les tocó pedir a la familia para hacerle el acto que le hacen a las personas, ¿verdad? No quiero ni mencionar eso. Ya, para hacerle, ¿verdad? Su santa despedida, tuvieron que pedir porque ni dinero tenía. O sea que los 6 millones de seguidores eran de adorno. No le servían para nada a la mujer, ¿verdad? No monetizaba, no sé por qué, no entiendo por qué no tenía dinero. Entonces ahí se pueden dar cuenta. Nada, nada, nada vale la pena para poner en riesgo tu salud. La verdad que a mí ver gente que promueve la comida chatarra, tragar, yo miro como las gordas, ay, amo la hamburguesa, amo aquí, amo allá, y a la vez me da lástima porque en ese cuerpo que se manejan, no, gracias. Y yo digo, qué alto el precio que pagan, ¿verdad? Qué alto, porque para mí no hay nada, ya les digo, les repito, como el poder brincar, saltar, sin tener que andarme agarrando nada, andarme agarrando nalgas, tetas, porque todo me brinca, porque lo tengo lleno de grasa, porque eso es grasa. Eso no es sexy. Tener las nalgas grandes y las chiches grandes, eso no es sexy, eso es grasa. Un cuerpo sexy es un cuerpo de una persona deportista, ¿verdad? Que son cero grasa porque como viven haciendo ejercicio, obviamente pasan quemando. Eso es sexy. No una persona llena de grasa. No le veo lo sexy por ningún lado. Entonces, aplaudo a este hombre, a Nico Avocado, aplaudo porque no es fácil bajar tanto de peso en 2 años. Por eso lo hizo en 2 años. Entonces, lo aplaudo. Qué bueno que abrió los ojos. ¿Verdad? Qué bueno que abrió los ojos. Imagínense, aquí habla hasta de cirugías, claro, la piel, ya, la piel que queda, que te llega hasta los tobillos, ya. Pero admiro de él y me encanta y ahora sí lo seguirían, miren, ahora sí lo seguiría yo, ahora sí lo seguiría porque ahora sí vale la pena. Porque a mí me encantan las cosas que me edifican, que me enseñan, que me inspiran. Y una persona así no me inspira. A mí me inspira la gente que habla de salud, de bienestar. Miren aquí lo que pone, que si nos manipuló. O sea, lo oigo como queja. Nos manipuló, no jodan. Si quieren hartarse, la gentuza que si quiere hartar, que se harte ella sola. Ya, pero que no pongan a los demás. Y lastimos a él, pues, y lastimosamente él solito se puso, ¿verdad? Aquí habla exactamente, imagínense, por fama, por dinero, arruinar tu vida. No, eso no vale la pena, la verdad. Y ¿cómo les digo? El rubro del fitness, claro que es un rubro complicado y difícil porque a la gente le vale madre la salud, no les importa, pero yo digo, al final los jodidos son ellos. Al final los jodidos son ellos. Y uno, por fama, joderse su vida, jamás, jamás, nunca. Y es que ahora la gente está como loca. Imagínense, hablemos de eso exactamente. La gente que ahora aplaude a las viejas cornudas. A las cornudas que se ponen de alfombra, de terapiador del marido, y hasta que el marido las manda al carajo, ay, ellas se hacen llamar mujeres empoderadas. Cuando no, si el hombre no hubiera querido, hubieran seguido ahí de terapiador y de alfombra.
Ya, y hablo de cantantes. Esas de empoderadas no tienen nada. Ese título no les queda, porque si el marido no les hubiera dado una patada en las nalgas, ellas ahí estarían. No, mujer empoderada es una mujer fuerte que no deja que nadie la pisotee, que ningún hombre la pisotee, que ella toma la decisión de irse, no que el hombre le dio una patada en las nalgas. Entonces, pero no, ahora aplauden y medallas para las cornudas tontas que se ponen de trapeador. No, medalla para las que levantan su voz, pero a esas no les hacen caso. Entonces la gente está como loca, pero bueno, como yo siempre lo he dicho, yo no soy común, ya, como todo mundo, que la gente común hace lo que los demás hacen. No, yo no, yo hago lo que a mí me da la gana y en lo que yo creo. Así que aplausos para este hombre, ¿verdad? Que demostró que no hay como la vida saludable. El amarse, el quererse, el cuidarse, el comer bien y el hacer ejercicio. Yo le sumaría a hacer ejercicio. Es más, primero hacer ejercicio y luego comer bien, porque la verdad que el ejercicio no se le compara a nada. Él no habla de ejercicio, pero sí habla de comer saludable. Claro, obviamente el cuerpo va a ser así. Una gente gordinflona, obesa, solamente cuando empiezan a tomar agua, el cuerpo ya empieza a ver cambios. ¿Por qué? Porque esta gente se zambute Coca-Cola, jugos azucarados hasta la madre. Entonces entonces el cuerpo al ver un cambio mínimo como de empezar a tomar agua y bajarle un poquito a las 10 pedazos de pan que se comen y que se empiecen a comer 9, el cuerpo ya va sintiendo el cambio. Todo lo contrario a una persona que está cercana a su peso, ¿verdad? Y que siente, ay, no bajo, estoy estancada. No, no es eso, sino que como el cuerpo está cerca de su peso saludable realmente, de acuerdo a su edad, estatura, ¿verdad? Siente uno que está estancado, pero no. Lo que pasa es que no estamos a ese nivel de sobrepeso, ¿verdad? Y obviamente a una persona gorda, el cuerpo va a sentir ese cambio y va a empezar a bajar rápido. Ya cuando esté cerca de su peso saludable, ahí sí ya le va a ser más difícil y va a sentir que se estanca, pero no, ¿verdad? Porque obviamente no tiene las toneladas de grasa encima. Así de que a cuidarse, gente. Yo, de hecho, o sea, una persona gorda no puede disfrutar absolutamente nada. Fui a China y el pijo de gordos que no subieron la muralla. ¿Por qué? Porque se quedaban sin aire, porque se podían hasta morir allá arriba. Ya, obviamente yo sí la subí, ¿verdad? Y fue algo enriquecedor para mí y algo que jamás voy a olvidar. Pero imagínense, los gordos no pudieron. Entonces, para mí ser gordo es como estar atrapado, no sé, como en una cárcel de donde no puedes salir. Pero sí puedes, pero depende de la gente. Y lo peor que la gente de ahora es fodonga, floja, halagana, hambrienta, no les importa su salud. O sea, no les importa nada. Lo bueno les vale madre, lo sienten caro, pero qué bueno que cada quien es dueño de su salud. Yo, ni loca ser un hígado, ser pulmones, ser riñones de una gente, entre comillas, que come como que el mundo se va a terminar, que no hace ejercicio. No, ni loca. Es como ser, qué sé yo, los pulmones de un fumador, el hígado de un borracho. No, jamás. Qué bueno que está en nuestras manos el decidir llevar una vida saludable, o tirarme a la desgracia, o destruirme, odiarme yo misma, tragando y no mover ni un dedo. Así que aplausos para este chico, para Nico Avocado, ¿verdad? Imagínense, avocado es aguacate, es algo saludable. Me imagino que se puso ese nombre cuando empezó con sus videos saludables, pero como nadie le paró bola, como no le dieron nada, porque a la gentuza le gusta verte mal, le gusta ver que te destruyes, eso es lo que le encanta a la gentuza, ¿verdad? Ya ver gente que no es segura de sí misma y que por fama hacen lo que sea. Entonces el pobrecito pues cambió al rubro de la vida no saludable y pues imagínense todo lo que tuvo que haber vivido, que no quiero ni imaginarlo. Y así ahora me doy cuenta que muchas gordas que suben sus videos y todo han de estar igual que ¿verdad? Pero qué bueno que se le encendió el foquito y dijo ya no más. Así que bueno, los dejo con este video. Coméntenme en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué opinan de la gentuza de los disque influencers, entre comillas? Porque a mí, ¿en qué me va a influenciar? ¿Qué me va a enseñar? ¿En qué me va a edificar? ¿En cómo me va a motivar un gordo a mí? ¿Cómo me va a motivar ese cuerpo que tienen a mí? En nada. No hay manera. En cambio, una persona saludable, una persona activa, una persona linda, delgadita, y de hecho incluso hay que escuchar esas críticas. Yo, por ejemplo, si a mí me critica una gorda, a mí no me interesa. Un gordo, a mí no me interesa. ¿Por qué? ¿Qué me va a enseñar? Ya, lástima me dan, porque yo digo, qué difícil ha de ser estar también en un nido de enfermedades, porque la obesidad es nido de enfermedades.
No, a mí cuando me critica una persona fitness que me diga, Per, estás gorda, estás fodonga, mira cómo comes. Ahí sí, miren, me pongo a llorar y la busco y le digo, ayúdame y dime qué hacer, qué haces tú. O sea, a ese crítica de gente que ha hecho algo con su vida, de gente que vale la pena, esas críticas sí me interesan. Esas críticas sí me importan a mí. O sea, la crítica de quien viene. A mí alguien me dio ese consejo y me encantó. Me dijo, cuando alguien te critique, primero mira qué ha hecho con su vida. Entonces te vas a dar cuenta si vas a escuchar o no. Exactamente. Y a uno de la vida saludable, todo el mundo lo critica. Pero como son gente fodonga, obesa, me vale madre. Porque imagínense, ¿en qué me va a importar a mí que una gente así me critique? ¿Verdad? En cambio, una persona que le gusta la vida saludable, que se cuida, ahí sí soy todo oídos. Así que ya saben, pónganme en los comentarios qué opinan de este caso, ¿verdad? Y qué opinan de eso, que abrazan la obesidad en lugar de la vida saludable. ¿Qué opinan de esa locura sin sentido? Así que bueno, los veo en el próximo video. Chao.